El pasaje de hoy es Salmo 18, versículos 25 al 36. Leamos juntos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Amén. Hoy compartiré un mensaje titulado El soporte para nuestra dependencia. Primero, les haré una pregunta. En mi mano izquierda sostengo algo que parece una bolsa de plástico, y en mi mano derecha tengo algo que parece una bandeja. Ahora, ¿dónde está la pizza? Es una pregunta desconcertante. ¿Dónde está la pizza? Normalmente, con esta pose, dirían, la pizza está en su mano derecha. Pero en realidad no hay nada aquí. La pizza está en mi estómago. Ayer, en mi oficina, le dije a mi esposa, hoy tengo que comer pizza sí o sí. Para poder predicar mañana, necesito comer pizza. Y así comí pizza con mi segundo hijo. Permítanme cambiar la pregunta. ¿Dónde está nuestra dependencia? ¿En qué nos apoyamos y en qué confiamos? Así como nos equivocamos sobre dónde estaba la pizza, solo por ver la forma de mis manos, a menudo también nos equivocamos sobre dónde reside nuestra dependencia. Vivimos con una idea errónea. La palabra dependencia significa apoyarse físicamente o depender emocionalmente de algo o alguien para recibir ayuda. Así como nos apoyamos en un bastón para sostener nuestro cuerpo, también nos apoyamos emocionalmente en algún objeto o persona. La razón por la que las personas dependen de algo o alguien es para obtener ayuda, para obtener soporte, es decir, para buscar un apoyo para sí mismos. Dentro de esta palabra soporte, al igual que en dependencia, se encuentra el mismo carácter chino, sostener. El término soporte originalmente se refiere a sostener o aguantar un objeto, pero también incluye el significado de apoyar a una persona o a un grupo para que reúnan fuerzas. Dependencia y soporte, estas dos palabras se conectan de una manera sutil. Nos apoyamos en algo y queremos que eso nos sostenga. Apoyarse en algo es dependencia, y recibir el sostén de ello es soporte. En resumen, queremos obtener soporte de aquello en lo que dependemos. Así como los esposos dependen y se apoyan mutuamente, o como los compañeros de un equipo ministerial se sostienen unos a otros para llevar a cabo su ministerio, todos vivimos dependiendo de algo o alguien y buscando obtener soporte de aquello en lo que dependemos. Sin embargo, al vivir la vida, nos damos cuenta de que esta dependencia no siempre se traduce en soporte. No obtenemos soporte de las cosas en las que dependíamos, y en casos graves, no es raro que seamos traicionados por las personas en las que confiábamos. ¿Cuál es el problema? La razón es una sola: dependimos de lo incorrecto. El problema surge porque dependemos de algo en lo que no se puede depender, o en lo que no se debe depender. Así como nos equivocamos al pensar dónde estaba la pizza, si nos equivocamos acerca de dónde está la verdadera dependencia, y por eso dependemos de lo que no debemos, nunca podremos obtener un verdadero soporte, una verdadera ayuda. El pasaje de hoy habla precisamente de esta dependencia y este soporte. Desde el viernes, hemos estado meditando en el Salmo 18 a través de nuestro tiempo de adoración, I Worship. Todo el Salmo 18 es un canto en el que David recuerda en qué dependió y qué resultados obtuvo de esa dependencia. Primero, veamos el encabezado del Salmo 18. Este encabezado explica cuándo se escribió este salmo. Leámoslo juntos. Al músico principal.
Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo: Amén. Aunque David fue el segundo rey de Israel, su camino hacia el trono no fue nada fácil. Durante mucho tiempo, fue acusado falsamente de traición, y vivió una vida miserable como fugitivo. Vivió una vida aterradora, constantemente perseguido por el mismo rey, la máxima autoridad del reino, quien intentaba matarlo. David vivió una vida de terror, experimentando cómo las personas que conocía, y que le habían ofrecido la más mínima ayuda, eran masacradas brutalmente, como sucedió con los sacerdotes de Nob. Este salmo fue escrito y cantado precisamente al final de ese tiempo, cuando, tras haber sido tratado como enemigo de la nación, y perseguido por el ejército de Saúl, fue finalmente librado. David compuso este salmo para alabar a Dios. Por lo tanto, este salmo es una oración de gratitud, y una alabanza que David ofreció a Dios el día que fue librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. En este salmo, David presenta a Dios como aquel en quien puede depender. Leamos juntos el versículo 30 de nuestro pasaje de hoy. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. David canta a Dios así: escudo es a todos los que en él esperan. Dios se convierte en el soporte para aquellos que dependen de él. El día que fue librado de la mano de sus adversarios y de Saúl, David alaba a Dios por haber sido su soporte. Pero aquí hay algo importante. David no dice que Dios es una de las muchas cosas en las que se puede depender. No dice que hay muchas cosas en las que una persona puede confiar y que Dios es solo una de ellas, uno de tantos, sino que confiesa que Dios es la única dependencia en nuestra vida. Leamos juntos el versículo 31 de nuestro pasaje de hoy. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Amén. Confiesa que no hay otro Dios fuera de Jehová, y que aparte de nuestro Dios no hay roca, es decir, nada en lo que se pueda depender. Así, David confiesa que solo de Dios se puede depender. Esto significa que no se puede depender de otras cosas. Confiesa que, al depender de otras cosas, no se puede recibir un verdadero soporte. Esto es importante. La mayoría de nosotros creemos que para vivir en este mundo, se necesitan cosas prácticas en las que apoyarse. Por eso, algunas personas dependen del dinero, otras del poder mundano o de la educación. También hay quienes viven dependiendo de sus relaciones humanas. El problema es que, si dependen de esas cosas, no pueden recibir un soporte adecuado de ellas. David, en el pasaje de hoy, también debió tener muchas tentaciones sobre en qué depender. Mientras huía como un traidor, ¿en qué podía confiar? Mientras un ejército venía a capturarlo, ¿qué podía ser su apoyo? Hubo un tiempo en que David pensó que la nación enemiga de los filisteos podría ser su escudo. Como los filisteos y Saúl eran enemigos, y él también se había convertido en enemigo de Saúl, pensó que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y que podría hacerse amigo de los filisteos, que podría depender de ellos. Por eso, hubo un tiempo en que intentó salvar su vida yendo al país de Goliat, a quien él mismo había matado heroicamente. ¿Qué sucedió? ¿La dependencia se convirtió en soporte? No fue así. Al contrario, se convirtió en una crisis. David fue reconocido por los siervos del rey y cayó en una crisis aún mayor. Dios le mostró que las cosas humanas, como la nación filistea, no son una fuente de dependencia fiable. Le mostró que, al depender de tales cosas humanas, no se puede obtener soporte. También hubo un tiempo en que David intentó depender de una buena fortaleza. Pensó que una fortaleza construida sobre una roca sólida, en una montaña alta, podría esconderlo. Pero, ¿qué sucedió? ¿Pudo obtener soporte al depender de esa fortaleza? Leamos juntos, 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 3 al 5. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab,
y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: «No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá». Y David se fue, y vino al bosque de Jaret. Amén. Esta vez, David se dirigió a Moab, en la dirección opuesta a la de los filisteos. Volvió a solicitar asilo. La Biblia describe ese lugar como una fortaleza, un lugar que no es fácil de conquistar en caso de guerra, un lugar donde se puede resistir hasta el final. A eso llamamos fortaleza. Estos lugares suelen aprovechar el terreno natural, como estar sobre acantilados escarpados o junto a un río o el mar, para que los enemigos no puedan invadir fácilmente. David intentó depender de la fortaleza de Moab. Intentó depender de la sensación de seguridad que le daba estar al otro lado de la frontera, sumada a la geografía inexpugnable de una fortaleza. ¿Cómo resultó este intento? Sobre este intento, Dios mismo habló a través del profeta Gad, diciendo: «No te estés en esta fortaleza, anda y vete». ¿Cómo habrán sonado estas palabras para David? Humanamente, ¿no le habrían parecido muy crueles? Después de tanto huir y ser perseguido, ahora que finalmente había encontrado un poco de paz mental y podía descansar, ¿no habrá pensado: «Dios, ¿cómo puedes quitarme incluso esto?» Sin embargo, David obedece esa palabra. Abandona la fortaleza y entra en la tierra de Judá. Esta acción probablemente fue una confesión como esta: «Mi única dependencia es el Señor. Ya no dependeré de ejércitos extranjeros ni de fortalezas al otro lado de la frontera. Dependeré solo de Dios». Debió de ser una confesión así. Cuando confesó y obedeció de esa manera, ¿qué sucedió? Cuando tomó esa decisión y abandonó la protección de ejércitos extranjeros en la que podría haber confiado, cuando confesó así y abandonó la fortaleza en la que intentaba depender, fue entonces cuando David experimentó el poder del Dios que alaba en este salmo. Leamos juntos el versículo 36. «Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado». Amén. Cuando dejó a un lado todas esas dependencias humanas, cuando decidió vivir dependiendo de Dios según su palabra, no dependiendo de un ejército ni de una fortaleza, David experimentó una victoria asombrosa. Dios ensanchó los pasos de David y no permitió que resbalara. David nunca fue capturado por Saúl, quien lo perseguía con un ejército movilizado. Aunque el ejército fue movilizado y lo buscó por todo el país, nunca fue capturado ni una sola vez. Y finalmente, David sucedió a Saúl, y se convirtió en el segundo rey de Israel. A quien depende de Dios, o más precisamente, a quien depende solo de Dios, Dios le brinda su soporte de esta manera. Les bendigo en el nombre del Señor, para que vivan una vida que reciba el soporte de Dios al depender solo de Él. Amados hermanos, entonces, ¿qué es depender de Dios? ¿Cómo es una vida que depende de Dios? Leamos juntos el versículo 29 de nuestro pasaje de hoy. «Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros». Amén. Aquí, el salmista nos enseña cómo depender de Dios. La traducción que tenemos dice: «contigo», y en la segunda parte: «y con mi Dios». Así está traducido. Si vemos esta parte en el hebreo original y la traducimos directamente, la expresión «contigo» significa «estoy en ti», y la expresión «y con mi Dios» significa «estoy con mi Dios». El hebreo original tiene este significado: depender de Dios no es una decisión consciente especial o una gran resolución nuestra. Depender de Dios es nuestra propia existencia y nuestra vida diaria. Simplemente permanecer en Dios, eso es depender de Dios. Simplemente vivir cada momento de la vida con Dios, eso es depender de Dios. Ahora mismo, estamos en Dios. Ahora mismo, estamos con Dios. Nuestra existencia misma, estando en Él y con Él, esa forma de vida es precisamente lo que significa depender de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor, para que permanezcan en Él y caminen con Él. Amados hermanos, cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Cuando permanecemos en Dios y tratamos de vivir con Él, cuando nos esforzamos y luchamos por vivir dependiendo de Dios, ¿qué sucede en nuestras vidas? Entonces, descubriremos el soporte de Dios. Leamos juntos los versículos 25 y 26 de nuestro pasaje de hoy.
Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Amén. Aquí hay una expresión sumamente importante. Es la expresión, te mostrarás. Con el misericordioso, te mostrarás misericordioso. El original podría traducirse como, con el fiel te muestras fiel. Fíjense bien. No dice, al misericordioso le das misericordia, o, lo tratas con misericordia. Dice, te mostrarás misericordioso, te mostrarás recto, te mostrarás limpio. La confesión de David es esta, te mostrarás y te revelas. Esto es importante. A la persona que depende de Dios, Dios le muestra su soporte. Pero este soporte no es algo que aparece de la nada cuando empezamos a depender, como si Dios nos viera y dijera, ahora sí eres digno de mi apoyo. Este soporte ya existía antes, y este soporte siempre está dirigido hacia nosotros, incluso ahora. Cuando David estaba en Filistea, ¿acaso no existía el soporte de Dios? Cuando David estaba en la fortaleza de Moab, ¿acaso Dios no lo apoyaba? No es así. Incluso entonces, Dios seguía apoyando a David. Porque lo apoyaba, David pudo, en última instancia, escapar sano y salvo tanto de Filistea como de Moab. Entonces, ¿cuál era el problema en ese momento? El problema era que, a los ojos de David, ese soporte no era visible. No se manifestaba. Era solo eso. No es que no existiera, sino que simplemente no era visible. No es un problema de existencia, sino de percepción. Cuando intentaba depender de otras cosas, los ojos de David no podían ver el soporte de Dios, ese soporte perfecto. No podía descubrirlo. De esta manera, es solo cuando dependemos de Dios que podemos descubrir su soporte. Si dependemos de Dios, llegaremos a ver de manera más profunda, más clara y más segura la mano de aquel que nos sigue apoyando en este mismo instante. Si decidimos dependeré solo de Dios, sentiremos el soporte de Dios, veremos el soporte de Dios, y el soporte de Dios se manifestará en nosotros. Amada familia de Myung-sun, incluso ahora, nuestro Dios nos está apoyando. La existencia del soporte de Dios no depende de ninguna de nuestras condiciones, ni siquiera de si nosotros dependemos de Él o no. El soporte de Dios depende únicamente del carácter de Dios mismo. Por eso, David canta en otro salmo sobre este soporte de Dios, siempre el mismo y eterno. Es el Salmo 23, versículo 3. El pasaje del próximo domingo. Leámoslo juntos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Aquí, la expresión más especial es, por amor de su nombre. La razón por la que nuestro Dios nos apoya es únicamente, por amor de su nombre. No es porque tengamos alguna condición especial, ni porque hayamos sabido depender bien de Dios. Dios nos apoya, y nos sigue apoyando ahora, por amor de su nombre. Por eso, incluso ahora, nuestro Dios es quien nos apoya. Amados hermanos, ¿desean ver el soporte de Dios? ¿Quieren ver el soporte de Dios? ¿Desean experimentar el soporte de Dios? Dependan de Dios. Dependan solo de Dios. Dejen a un lado todas las dependencias mundanas y humanas. Si hay en nosotros alguna actitud como la de cruzar a las tierras de los filisteos esperando un apoyo humano, les insto a que regresen. Dejen esa fortaleza de Moab, en la que se apoyaban, esperando una seguridad humana. Regresen a Dios. Dependan solo de Dios. Entonces, comprenderán y verán claramente el soporte de Dios. Dios es, incluso ahora, nuestro único y perfecto apoyo. Ni una sola vez nos ha dado la espalda, y ni una sola vez nos ha traicionado. Si dependemos de ese Dios, experimentaremos una victoria asombrosa como la de David. Si dependemos de Dios, experimentaremos a ese mismo Dios que nos sigue apoyando ahora mismo, sin importar cuál sea nuestra situación o condición. Depender de Dios es permanecer en Dios. No es un acto místico o complicado. Depender de Dios es simplemente caminar con Él cada día. No se trata de un único acto grandioso. En esta semana que comienza, les bendigo en el nombre del Señor para que vivan permaneciendo en Dios, en su palabra, en su amor,
y así vivan dependiendo solo de Él. Y también, que caminen con Dios en el hogar, con Dios en el trabajo, con Dios en todos los ámbitos de la vida, y así vivan dependiendo solo de Él. Que esta semana sea una semana en la que vean el soporte de Dios, sientan el soporte de Dios, y experimenten plenamente el soporte de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor. Tengamos un tiempo de oración juntos, reflexionando sobre la palabra que hemos recibido. Examinemos nuestras vidas para ver si estamos dependiendo de algo incorrecto. Decidamos no depender de lo que no debemos. Decidamos vivir una vida que dependa únicamente de Dios. Con esa determinación, acerquémonos a Dios en oración. Oremos. Gracias. Permítenos vivir una vida que permanece en ti, Señor, una vida que mora contigo, una vida que depende de ti. A veces, los ejércitos de los filisteos nos parecen envidiables, y a veces, la fortaleza de Moab nos parece anhelable, pero sabiendo que esas cosas no nos sostendrán eternamente, queremos vivir dependiendo solo de nuestro Dios, que siempre nos apoya. Permítenos a todos experimentar el soporte de Dios y permanecer en su amor, dependiendo solo de Él. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.